Hermanas, en primer lugar, felicitar esta iniciativa de esta primera cumbre de mujeres salteñas. Porque los espacios donde las mujeres podemos debatir, donde las mujeres podemos compartir y hacer una evaluación de lo avanzado y ver qué nos falta avanzar hacia adelante es muy importante. Pero es todavía más importante que lo hagamos aquí en El Alto. La ciudad del Alto es la ciudad que más ha crecido en los últimos 10, 12, 15 años en el país. La ciudad del Alto es esa ciudad productiva, es esa ciudad que tiene una enorme capacidad de crecimiento, de desarrollo, que ha sido alimentada por diferentes fuentes, pero fundamentalmente provenimos las mujeres y los hombres alteños del ámbito rural, pero hay una nueva generación de alteños y alteñas que ya han nacido en este suelo. Esos jóvenes y esas jóvenes que han nacido, han crecido en el suelo alteño, que desarrollan sus actividades en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, pero que mantienen un vínculo y una identidad muy fuerte con lo común. Hemos traído, muchas de ustedes han traído del altiplano paceño, de otras partes del país, han cargado su manera de construir en colectivo. Y esa manera de construir en colectivo fue lo que le dio a la ciudad del Alto esa frase que todo el país conoce, que todo el mundo conoce, que es el alto de pie, nunca de rodillas. Porque este Alto fue la ciudad que le abrió la puerta al proceso de cambio, que le abrió la puerta a esta revolución que hoy día vivimos, a esta revolución pacífica, pero profundamente democrática, a esta revolución cultural. ¿Y por qué cultural? Porque cada una de ustedes carga una enorme sabiduría. Las mujeres hemos sido siempre las que hemos portado, las portadoras, las que cargamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero también en nuestra mente, la enorme sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Porque las mujeres hemos encontrado mecanismos como nuestros tejidos para poder ir transmitiendo a las siguientes generaciones nuestra historia. Porque las mujeres hemos tenido la capacidad de generar con el boca a boca, con la educación de nuestros hijos e hijas, las mujeres hemos sostenido la cultura en nuestro país, las culturas. Porque hemos aprendido los bolivianos, las bolivianas, gracias a las salteñas y los salteños, que no hay una sola cultura, hay muchas culturas y que cada una de esas culturas son importantes. Por eso somos un Estado plurinacional. Tenemos diferentes formas de vida en ese Estado plurinacional. Tenemos enorme cantidad de colores, de tejidos, de sabidurías. Y el Alto es un ejemplo de cómo es posible traer la sabiduría ancestral y construir un futuro en base a lo común, a lo colectivo, no solamente a lo individual. Si el Alto no se hubiera puesto de pie, Bolivia no se hubiera puesto de pie. Si el Alto no se hubiera puesto de pie, hoy día las mujeres no tendríamos la enorme cantidad de derechos que se han consolidado en nuestra Constitución, en nuestras leyes. Y probablemente hoy no tendríamos un presidente que hubiera cumplido 10 años como lo ha hecho el presidente Evo Morales. Por eso vengo a agradecerle a ustedes como mujeres alteñas ese enorme sacrificio.
Compañeras, el liderazgo político de las mujeres no es algo que se haya construido solamente en los últimos años. La democracia no es un valor que se haya consolidado solamente en los últimos años. Cuando este país nació a la vida democrática, nació a la constitución de una república, ¿votábamos las mujeres? No. Las mujeres y los indígenas no votábamos. Las mujeres empezamos a votar el 53, cuando logramos consolidar el voto universal. Imagínense, el 53, recién las mujeres pudieron asumir un derecho que ahora nos parece lógico. ¿Cómo era que antes los hombres votaban y las mujeres no? ¿Cómo era que antes del 53 los blancos que tenían plata votaban y los indígenas, campesinos, pobres, empobrecidos porque les quitaron sus tierras, porque los desnaturalizaron, no podían votar? No siempre la democracia ha sido como hoy, hermanas. La democracia nos ha costado. Les ha costado a nuestras anteriores generaciones, a quienes tuvieron que batallar contra las dictaduras militares. Aquellas mujeres que hoy están aquí también y que tienen el pelo blanco o gris y que han vivido la historia de esas dictaduras, tenemos la obligación de contarles a nuestros hijos y a nuestras hijas cómo fue esa época. Porque hoy día con mucha facilidad escuchamos a algunos analistas políticos, entre comillas, algunos medios de comunicación decir: hay una dictadura en Bolivia, la democracia está en peligro en Bolivia. Claro, porque ellos apuestan a que las generaciones nuevas, esas jóvenes que están sentadas ahí, esas niñas que están sentadas ahí, se olviden que la dictadura en nuestro país sí existió y que se cobró vidas y que mató a cientos de bolivianos y bolivianas. Eso era dictadura. Cuando no era posible que nos reunamos como estamos reunidas hoy día. Eso es dictadura, porque nos los prohibían. Nos decían qué libros podíamos leer y qué libros no podíamos leer. Y las mujeres en ese momento no contábamos. Las mujeres en esos momentos teníamos que ir a recoger a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos. Cadáveres, en cunetas, en las zanjas. Esas mujeres que hoy tienen el pelo gris pelearon contra esas dictaduras, sostuvieron sus familias. Dictadura era cuando un día la vecina tocaba la puerta de nuestras casas y nos decía que había una mala noticia, que nuestro hijo que estaba saliendo bachiller, si es que había tenido la suerte de que no le toque un año en que se suspendían las clases por decreto militar, había sido agarrado y había desaparecido. Y esas madres se pasaban meses, años posiblemente, buscando a sus hijos. Eso era dictadura. Hoy la democracia permite que las mujeres nos reunamos como estamos hoy día reunidas y que no tengamos que estar pensando: ¿será que mi hijo lo detuvo la policía o los militares y se lo llevaron? Si nuestro hijo hoy día llega un poco tarde es porque se fue a pasear con sus amigos, no porque se los llevaron los militares por el único hecho de defender
la posibilidad de democracia. Eso era dictadura. Y les hablo a las jóvenes. El 75 nací yo. Pueden hacer un cálculo, ya tengo 40, ya no estoy tan joven. Hasta los años 80, 81, esas dictaduras estaban, la presencia de la represión militar y policial estaba en las calles. Hermanas, yo me acuerdo una vez que estábamos yendo en una movilidad con mi madre en Santa Cruz y estábamos pasando por el Segundo Anillo, es una avenida un poco más ancha en Santa Cruz, cerca de la universidad, y nunca me voy a olvidar ver que venía hacia nosotros una tanqueta. Eso vivió el Alto el año 2002 y 2003. Eso era dictadura. Nunca me voy a olvidar cuando las tanquetas le apuntaban a los cerros donde solo habían hombres y mujeres desarmadas que estaban exigiendo que no se lleven el gas por Chile a Estados Unidos, que el gas sirva para desarrollar el país, que el gas le sirva a los alteños. Murieron decenas de bolivianos y bolivianas. Eso era dictadura. Hoy el Alto es la ciudad que tiene mayor cantidad de instalaciones de gas en todo el país y se lo merece, porque gracias al Alto recuperamos nuestros recursos naturales. Eso es democracia. Democracia no se construye solamente con discurso. Democracia se construye con hechos. ¿Qué nos importa como mujeres fundamentalmente? ¿Qué es lo primero que nos preocupa? Que nuestras hijas y nuestros hijos vivan mejor que nosotros. ¿O no, hermanas? ¿Qué queremos las mujeres? Que si yo he estudiado hasta primaria, mi hijo pueda estudiar en la universidad. Que si yo no he podido tener un techo que me cobije, que mi hija sí pueda tener un techo que la cobije. Que si yo no he tenido agua potable, mi hija sí pueda tener agua potable. Eso es lo que aspiramos las mujeres. Pero también aspiramos a ser dirigentes políticas, a ser dirigentes de nuestras organizaciones sociales y que se nos respete el derecho de hacer política. Aquí tenemos mujeres que hacen vida sindical, que han hecho vida política y que la siguen haciendo. Hermanas, nunca hemos avanzado en derechos políticos como hemos avanzado en estos últimos 10 años. Compañeras, si ustedes van a la Cámara de Diputados y pueden ver, hay un salón donde están todas las fotografías de los exdiputados de los anteriores congresos y cómo estaban compuestos. Las mujeres aparecemos una de suplente de repente hasta hace 10 años. Y ahora somos más del 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. Eso que soñamos se está haciendo realidad. Antes podía estar una mujer joven, no sé dónde se me fue, como Vilma Lanoca, en el Consejo Municipal. No, hermana, casi todos eran varones. Las mujeres no teníamos espacios de toma de decisión. Hoy día, para presentar una lista de candidatos, la mitad tienen que ser hombres y la mitad mujeres. Y si no, el Tribunal Supremo Electoral no le inscribe al partido político su lista. Hace 10 años eso era imposible. Hoy, las organizaciones de mujeres no solamente son reconocidas, sino que participan junto con el presidente en la generación de políticas públicas. Hoy, a través de nuestras estructuras del CONALCAM,
del Codelcam, de Corelcam. Todas nuestras organizaciones de mujeres tienen derecho a decidir, no solamente a proponer, sino a decidir. Hoy día en la Cámara de Diputados, si una ley le afectara a las mujeres negativamente, ¿ustedes creen que nosotros vamos a levantar la mano? No, no, jamás una Cámara de Diputados con más del 50% de mujeres va a levantar la mano por una ley que afecte nuestros derechos. Y es más, vamos a seguir construyendo leyes donde siempre las mujeres tengan un respaldo mayor todavía que los varones. ¿En qué ámbitos, por ejemplo? En la economía. ¿Tienen ustedes un papel en la economía de Bolivia? Les pregunto. ¿Afecta su situación individual y colectiva como mujeres a la economía de Bolivia? Claro que sí. ¿Quiénes? Levanten la mano aquí quienes son trabajadoras obreras. Allá tenemos una compañera. Artesanas. Gremialistas. Ah, son hartas las gremialistas. Miren, hermanas, no es casualidad que haya aquí más gremialistas mujeres, más artesanas mujeres. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, durante todo el periodo neoliberal, lo que sucedió con las mujeres es que nos empobrecieron tanto en el país, tanto que las mujeres tuvimos que ver los mecanismos para generar nuestros propios ingresos, ya sea costurando mantas, ya sea haciendo polleras, ya sea vendiendo en el mercado, ya sea tejiendo. Y nos hemos buscado actividades que nos permitan hacer las dos cosas: cuidar a nuestros hijos y generar ingresos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque mientras yo estoy costurando, puedo tener a mi guagua aquí echadita o sentadita, como la tiene la compañera. Porque mientras yo estoy en el mercado vendiendo, podía tener a mi guagua allá al ladito mío. Puedo ver que coma, le puedo dar su lechecita. Y esas son las actividades a las que el neoliberalismo también nos empujó, porque teníamos que buscar ingresos. Ya no alcanzaba la plata con el ingreso del esposo. Y muchas de nosotras somos madres solteras. Muchas de nosotros sacamos a 4, 5, 6 hijos solas. Y tenemos que trabajar. Y siempre hemos trabajado. En el campo, ¿acaso las mujeres no tienen un papel en la producción de los alimentos? Por supuesto que sí. Junto con el hombre trabaja la mujer. No es que el hombre hace el trabajo fuerte y la mujer hace lo facilito. Mentira. A la par del hombre, las mujeres trabajamos también en el campo. Si hay que sembrar, sembramos. Si hay que cosechar, cosechamos. Entonces, ese es nuestro papel. No se olviden, compañeras, hoy somos un poquito más del 50% de toda la población boliviana. O sea, somos la mitad o un poquito más de la mitad. Lo que le pase a esa mitad le va a afectar pues al conjunto de la sociedad. Si esa mitad no tiene oportunidades económicas, eso le va a afectar a toda la sociedad boliviana. Si a esas mujeres se las violenta, se las maltrata, eso es algo que le está pasando al conjunto de la sociedad. No son hechos aislados. Por lo tanto, nuestro papel en la economía, nuestro papel en la política, nuestro papel en la sociedad en general es central, hermana.
Por eso es importante que diseñemos leyes que no piensen solamente en este otro 50% de varones, sino que piense en el 50% que somos mujeres. ¿Y en qué hemos avanzado? Ya les decía, en lo político ya somos la mitad en todas partes. En la Asamblea, en la Cámara de Diputados somos más de la mitad. En los consejos municipales somos la mitad. En las asambleas departamentales somos la mitad. En lo político hemos avanzado en 10 años lo que no se avanzó en toda la vida de la República. ¿Gracias a quién? A la lucha del pueblo, pero también a la decisión política del presidente Evo Morales. Si no hubiera Evo, las mujeres no tendríamos lo que tenemos hoy día. Si el pueblo boliviano no se hubiera levantado como se levantó el pueblo alteño contra Gonzalo Sánchez de Lozada, las mujeres no tendríamos esa participación política. Pero en el ámbito económico también nuestro papel es central, hermana. Miren, les voy a dar algunos datitos nomás. A ver, yo les voy a preguntar, compañera, ¿cómo creen ustedes que estamos hoy en relación a lo que estábamos hace 10 años? ¿Hoy día somos más pobres, sí o no, que hace 10 años? Hay pobreza todavía, es verdad, pero ¿somos más pobres que hace 10 años? No. Miren cómo eso se traduce en estadísticas. Antes, de cada 100 personas, de cada 100 bolivianos y bolivianas, 38, casi 40, 38 vivían en extrema pobreza hace 10 años. Ahora siguen habiendo personas que viven en extrema pobreza, pero solamente hay 17 que viven en extrema pobreza. O sea, en estos 10 años hemos logrado sacar a casi la mitad de esas personas de la extrema pobreza. Otro datito más. ¿Ustedes creen que hoy hay más empleo o menos empleo que hace 10 años? Hace 10 años, cuando entró el presidente Evo Morales, de cada 100 personas, 14 personas, más o menos, casi 14 personas, no tenían empleo. De ningún tipo. Ni empleo formal, ni empleo informal, ni de ningún tipo. Hoy día, solo 3,5 no tienen empleo. Todavía nos falta. No es que hemos terminado de hacer nuestra tarea. No es que hemos concluido de hacer todo. Pero imagínense, antes casi 14 personas no tenían empleo. Ahora 3,5 de cada 100. ¿Y por qué les hablo de esto, hermanas? Porque para nosotras las mujeres estos temas son bien sensibles. Cuando no hay empleo, cuando no hay iniciativas productivas, cuando no hay construcciones, cuando no se está invirtiendo en el país y no hay empleo, la familia sufre porque el marido no tiene empleo, porque la esposa no tiene empleo, porque el hijo mayor no puede conseguir empleo y la cosa se pone difícil en la casa. Por eso el presidente Evo lo que ha hecho es decir, vamos a construir carreteras, vamos a construir fábricas, vamos a construir el Centro de Investigación Tecnológica Nuclear, vamos a invertir los recursos del Estado para que cada vez que se construye una carretera, eso es más empleo para la gente. Cada vez que se construye una escuela, eso es más empleo para los hombres y para las mujeres. Cada vez que se le otorga recursos o tractores o semillas a los campesinos, a las campesinas, es más empleo para la gente, es mejor condición de vida.
Y claro, le dicen al presidente Evo, estos días han debido escuchar. Hace algunos meses nosotros hemos aprobado en la Asamblea el presupuesto general del Estado. Y le dicen al presidente Evo, en una época de crisis donde el precio del petróleo ha bajado, ¿por qué usted está gastando tanta plata? Nos está endeudando a los bolivianos y a las bolivianas. ¿Han escuchado ustedes eso en la tele o no? Vamos a estar endeudados hasta nuestras siguientes generaciones. Mentira, hermana. Pero ¿por qué el presidente está invirtiendo 8.000 millones de dólares? No estamos gastando en sueldos para los funcionarios públicos, en el sueldo para el diputado o la diputada. Esos 8.000 millones de dólares son de inversión. ¿Para qué lo hace el presidente? Porque es la mejor manera de salir de la crisis. Si el Estado no invierte, se paralizan las obras, ya no hay carretera, ya no hay iniciativas productivas, ya no hay fábrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Más desempleo y nuestros jóvenes, nuestras jóvenes no van a tener dónde trabajar. Cuando el presidente Evo entró al gobierno, ¿saben cuánto se invertía en todo el país de inversión pública? No estoy hablando de sueldos otra vez ni salarios para los funcionarios. 300 millones de dólares. Imagínense la diferencia. 300, ahora se invierte 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿eso qué genera? Que la economía se mueva, que hayan recursos. Y si hay recursos, por ejemplo, se construye una carretera, van a haber trabajadores que van a trabajar en esa carretera, pero además va a haber microempresas que van a estar ahí trabajando. Ustedes alteñas conocen bien las microempresas, ¿no es cierto? Muchas de ustedes han constituido microempresas hasta familiares. Esa microempresa le paga el salario a sus trabajadores. Esas trabajadoras y trabajadores van a ir al mercado y le van a comprar a nuestras hermanas gremialistas que están sentadas allá. Nuestras hermanas gremialistas van a comprar los útiles para sus guaguas que están empezando clases el lunes. Y así se mueve la economía. ¿A quién le compran las hermanas gremialistas la manzana, el tomate, la papa que venden? A nuestros hermanos campesinos y campesinas. Entonces, vean ustedes, se construye la carretera y algunos dirán, bueno, pero eso solo le beneficia al que vive ahí por donde pasa la carretera o la calle o la avenida. No, hermana, se hace una cadena y mueve toda la economía, porque le llega al trabajador, le llega a la hermana gremial, le llega al campesino y a la campesina. Si no hay inversión en nuestro país, todo eso se paraliza. ¿Y de dónde salen esos 8.000 millones de dólares que el presidente va a invertir? ¿Del aire? ¿Cómo es que antes no habían 8.000 millones de dólares para invertir y solo habían 300, 500, 600 millones de dólares? ¿Cómo es, hermanas, que hoy hay plata y antes no había? Porque hemos nacionalizado nuestros recursos. Porque ahora cada vez que se vende gas, el 80% es para los bolivianos y el resto para las empresas transnacionales. El 82% es para los bolivianos. Antes el 82% se iba al extranjero. Entonces no había plata para invertir en Bolivia. ¿Quiénes son maestras de aquí? Levanten la mano. Enfermera, allá. ¿Profesora o profesora? Enfermera. Antes, las hermanas ya tienen como para acordarse, antes
cuando tenía que pagar salarios el Estado a los funcionarios de salud, a los maestros, tenía que ir a extender su mano a Estados Unidos, a cualquier lado, para que le presten plata. Y con eso les pagaba los salarios a los maestros. ¿Había incremento salarial de 7%, de 8%, como han habido estos 10 años? No, porque no tenían plata ni siquiera para pagarle el salario correspondiente. ¿Había doble aguinaldo, hermanas, hace 15 años? ¿Alguna vez Goni, Tuto, Banzer pagaron doble aguinaldo a los bolivianos y a las bolivianas? Nunca, porque esa plata se iba del país, no se quedaba aquí, no se distribuía entre todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas. Esa es la diferencia del modelo económico. Hermana, ustedes saben que en Bolivia hay un programa de vivienda, ¿no ve? Un programa de vivienda que obviamente es para beneficiar a aquellas familias que no tienen una vivienda propia, tanto en el campo como en la ciudad. Ustedes saben que en Argentina, ha entrado un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Hace algunos mesecitos ha ganado las elecciones. ¿Saben ustedes qué fue lo que hizo el tercer día que asumió su mandato ese gobierno neoliberal? Suprimió el programa de vivienda. ¿Y saben qué dijeron cuando estaban sacando el decreto para anular el programa de vivienda? Que tenga pues vivienda el que puede pagarla. Miren qué belleza. O sea, lo primero que hacen los gobiernos neoliberales es quitarnos nuestros derechos, es quitarnos los programas sociales. ¿Ustedes creen que con un gobierno neoliberal hubiera habido alguna vez Juancito Pinto para nuestros hijos? Por supuesto que no, hermana. Si ni siquiera podían pagarles los salarios a los maestros, ¿qué iba a haber Juancito Pinto? ¿Ustedes creen que hubiera con un gobierno neoliberal una entrega de computadoras a los maestros y a las maestras? Tampoco. ¿Ustedes creen que se distribuirían computadoras a nuestros hijos que están en secundaria? Tampoco. Porque esa plata se iría otra vez a las transnacionales, otra vez fuera del país. Entonces, hermanas, esa evaluación de nuestra economía la tenemos que hacer todos los días y tenemos que debatirla en nuestras organizaciones. Y hay veces, yo les quiero decir con mucho respeto y mucho cariño, hay veces que nos olvidamos cómo era hace 15 años. Y los jóvenes, las jóvenes, a ver, levanten la mano los que son menores de 30. ¿Ve? Hartas son. Las jóvenes y los jóvenes, hace 15 años, a ver, por ejemplo, ¿dónde está la compañera? ¿Cuántos años tiene compañera? 26. Hace 15 años tenía 11, ¿no es cierto? Estaba seguramente jugando todavía o correteando ahí en la escuela. Seguramente aquí en el Alto se daba cuenta el 2003, 2002, que estaban pasando cosas muy feas en la ciudad del Alto. Se enteraba por la radio que habían muertos. Pero esto que estamos hablando de la economía, nuestra compañera todavía no se daba cuenta, era muy chiquita. Pero, ¿dónde están? A ver, allá vi otra compañera. Compañera, ¿usted cuántos años tiene? La compañera de trencita. Ah, ¿usted cuántos años tiene?
28, hace 15 años tenía 13. ¿No ves? Ya estaba coqueteando con algún chico seguro. O la estaban coqueteando, yo creo, ¿no? Entonces, pero todavía no estaba preocupada por la economía. No estaba preocupada por los temas políticos. Cuando entró el presidente Evo, empezaron a cambiar las cosas en el país. Hay algunos jóvenes y jóvenes hombres y mujeres que no se acuerdan de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿O se acordarán? ¿Se acuerda, compañera, usted de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda que hablaba medio en inglés? Mis hijas que tienen 12 y 14 años ahorita, un día lo vieron a Goni en un documental y lo escuchan hablar y dicen, ¿ese era presidente de Bolivia? Sí, mamita, era presidente de Bolivia. Pero mami, si habla en inglés ni sabe hablar bien español, ¿cómo es que era presidente de Bolivia? Claro, mis hijas no han vivido esa época. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación, hermana? Contarles esa historia a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Contarles cómo era la época del neoliberalismo. Porque hay veces que nos olvidamos. Hay veces que creemos que siempre fue así. Siempre hubo bono Juancito Pinto. Siempre hubo renta dignidad y bono Juana Zurduy. Siempre hubieron carreteras. Siempre hubo doble aguinaldo. A ver, ustedes pregúntenles a los jóvenes. ¿Tú te acuerdas cuando no había doble aguinaldo? Ni los jóvenes ni los niños ya se acuerdan. Y a veces nosotras mismas nos olvidamos de esas cosas, hermana. A ver, ¿quién tenía celular antes de que nuestro presidente Evo sea presidente? A ver, de los más grandes. Tenía celular, hermana, así ladrillote, ¿no ves? Ya. ¿Te acuerdas, hermana, que para llamar a Santa Cruz era más caro que para llamar a la ciudad de La Paz? Pero hay gente que ya no se acuerda de eso. Antes había una tarifa para llamar aquí en la ciudad de La Paz y otra tarifa para llamar a Santa Cruz, o para llamar a Cochabamba, o para llamar al Alto, o para llamar a Beni, a Potosí. Otra tarifa a las provincias, para llamar a nuestra mamá o a nuestro papá que vivía en la provincia, otra tarifa. A ver, ¿quién se acordaba de eso? Sinceramente, levante la mano. Poquitos nos acordábamos ya de eso. Porque parece que ha pasado mucho tiempo. Hermana, eso es hace 9 años, hace 10 años. ¿Qué hizo el presidente Evo? Entró, nacionalizó Entel y cuando Entel fue nacionalizada, dijo, ¿por qué los bolivianos van a pagar diferentes tarifas? Aquí una sola tarifa para todos. No importa si llamamos a Tarija, a Albeni, a Santa Cruz. Hermana, vamos aquí cerquita, a un país vecino. En Argentina sigue la tarifa diferenciada. Nunca ha cambiado eso. Hermanas, ustedes que tienen, mucha gente tiene aquí gas domiciliario en el Alto. Ni Santa Cruz, ni Cochabamba, ni ningún otro departamento ni ciudad tiene tanto gas domiciliario como ustedes. La cobertura de gas domiciliario en el Alto es 93%, si no me equivoco. Hermana, antes, no solamente que una garrafa costaba 22.50, 23, y ya no hablemos cuando es de revendedor, 25, 26 bolivianos. Una familia que normal gastaba por lo menos unas
3 garrafas al mes. Ahí nomás ya eran 75 bolivianos. Ahora, ¿cuánto cuesta, cuánto paga alguien que tiene gas domiciliario en su casa por mes? 8 bolivianos, 7, 10. Bueno, usted debe hacer pancito todos los días. ¿Ve? Por eso tiene 15 bolivianos. Pero imagínense, de 75 a 15. Y ahora si la hermana en su casa quiere poner calefoncito a gas, igual va a gastar 17 bolivianos. Antes era un sueño tener calefón a gas. ¿Quién iba a tener calefón a gas? Con un calefón se iban 2 garrafas al mes, ya eran 50 pesos o 60 pesos. Entonces, hermana, eso también es economía. La economía familiar, que es la que ustedes manejan, porque la mayoría de las alteñas son las que guardan la plata, al hombre le dan para que vaya contadito, ¿no ves? Ustedes que saben de economía familiar, hermana, lo que les estoy diciendo, ¿es cierto? Todo eso nos ha hecho que hoy día estemos en mejores condiciones económicas que antes. Pero no solo cada una de ustedes, el país está en mejores condiciones. Y eso que tanto repiten en la tele, que dicen, claro, la macroeconomía, han debido escuchar, ¿no? La macroeconomía está bien, pero la microeconomía, el bolsillo de la gente está mal. Hermana, es mentira. Si la macroeconomía está bien, la microeconomía también le va bien. Mucho mejor, exactamente. Esas sus muletillas que usan los analistas que salen en la tele son mentiras. Ahora, sí es cierto que todavía hay personas en extrema pobreza en nuestro país, es cierto. Que todavía faltan carreteras para construir, es cierto. Que todavía no tenemos la cantidad de escuelas que quisiéramos tener, es cierto. Pero eso solo se hace planificando y si seguimos con nuestra revolución. Si no seguimos con nuestra revolución, si se para la revolución, todo esto va a ir para atrás, como si no hubiéramos construido estos 10 años. Por eso, hermanas, asegurar nuestra revolución es esto que estamos haciendo aquí, compartir información. Las compañeras que han vivido las dictaduras tienen que contarles a las jóvenes cómo era la verdadera dictadura, no lo que dice ahora la tele. Las que vivieron el neoliberalismo tienen que contarles a sus hijas cómo era, para que nunca más volvamos y retornemos al pasado, hermana. Hay que ir para adelante. El Alto fue el que le abrió la puerta a la revolución democrática y cultural. Y por lo tanto, el Alto es el que tiene que impulsar hacia el futuro la revolución democrática y cultural. Sin el Alto no hay revolución, hermana. Sin el Alto no hay futuro. Por eso, aunque me reteen mis compañeros de Santa Cruz, estoy aquí con ustedes, compartiendo lo poco que puedo compartir, lo poco que sé, los datos que les puedo dar, para que ustedes, como mujeres, como lideresas, como compañeras constructoras de sus familias, de su sociedad, de su presente y de su futuro, sigan levantando las manos, sigan construyendo el futuro. Sin ustedes, hermana, sin cada una de sus organizaciones, sin su capacidad de lucha, nada de esto hubiera sido posible. En primer lugar, con conciencia social, con amor a la patria, con amor a nuestros hijos, tenemos que seguir luchando, seguir yendo para adelante y que nada nos lleve hacia el pasado, que nada nos haga dar la vuelta para caminar hacia atrás.
Evo Morales concentra la lucha del pueblo boliviano de décadas, de muchas generaciones. Concentran el anhelo, concentran la manera de hacer política. ¿Cuándo pues se sentaba el presidente del Estado con las organizaciones sociales? Nunca. Ni cuando había bloqueo, ni cuando había muertos, ni cuando había dinamitazos, ni cuando había huelga. Nunca se sentaba con nosotros, con las organizaciones sociales. A lo mucho, después de una marcha de días, me acuerdo la marcha que vino del Chapare, la marcha de mujeres que cumplió en diciembre 20 años. Hace 20 años fue esa marcha. Cuando llegó a la ciudad de La Paz, ¿ustedes creen que el presidente la recibió esa marcha? ¿Que recibió a una delegación de dirigentes? No. Le mandó a la primera dama que las atienda a las mujeres. Habrá dicho, entre mujeres se van a entender. Y cuando las dirigentes le planteaban a la primera dama, estas son nuestras necesidades, nuestros hijos se mueren de diarrea, póngannos hospitales, póngannos escuelas, queremos dignidad. ¿Saben qué le respondía la primera dama a esas mujeres? Sí, la verdad es que debe ser bien difícil. Claro, porque ellas vivían en sus palacios mientras el pueblo boliviano vivía pobreza. Cuando esas mujeres cocaleras le decían a la primera dama, no queremos que nos masacren. En el Chapare nos vienen los gringos con balas y nos matan a nuestros hijos. Ay, un jaloncito de orejas se merecen, ¿no? O sea, la vida de los bolivianos y de las bolivianas, a esa gente no le importaba un pepino. Hace algunos años, ¿acaso podíamos soñar los bolivianos con tener un satélite en el espacio? No, nos decían, ¿cómo pues Bolivia va a tener un satélite? Si es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Hoy, hermana, somos el primer país de Sudamérica en crecimiento económico. ¿Y eso es arte de magia? No, se llama nacionalización y se llama Evo Morales. Por eso, hermanas, con orgullo de ser alteñas, de ser bolivianas, ahora sí tenemos patria. Ahora sí nos podemos sentir orgullosas de lo que somos. Por eso, con mucho respeto, con mucho orgullo de sus luchas, de su trabajo, vine hoy día a compartir estas cuantas ideas con ustedes y a agradecerles por la invitación una vez más y a decirles que contamos con ustedes, que contamos con el Alto y que vamos a seguir luchando al lado del pueblo boliviano, le guste o no le guste a quien sea. Muchas gracias.